Existen dos tipos de hipótesis, ya se lo mencionaba al inicio. La hipótesis nula y la alterna. La nula generalmente supone que no hay efecto, no hay diferencia, o que no hay relación. La alterna, por el contrario, considera que hay efecto, hay diferencia o hay relación entre variables. Entonces, por una situación, por ejemplo, el café afecta el rendimiento de mis exámenes. La hipótesis nula en este caso puede ser el café no afecta las calificaciones, pero mi alterna puede ser el café mejora las calificaciones, o puede ser que empeora, ¿no? Tipos de errores. Y seguramente alguno lo ha escuchado. Eh, Antes de introducirnos a la definición formal, o casi formal, pongamos una situación. Situación uno, suena la alarma, pero no hay fuego. Eso, como el Sysmail, ¿no? Ese sistema de alerta de sismo que suena pero no hay nada. Eso sería una falsa alarma, ¿no? En una segunda situación hay fuego, pero la alarma nunca suena. Sysmail. Peligro ignorado. Entonces, esto es una segunda situación y cada situación está, o bueno, ya en la formalidad se le denota como error tipo uno y error tipo 2. ¿Qué es el error tipo uno? Bueno, ya les comentaba, falsa alarma, eso positivo. Cuando queremos haber encontrado una diferencia de efecto que en realidad no existe, es un alias falso positivo. Ejemplo, decimos que un medicamento funciona, pero en verdad no tiene efecto. Ese es el error tipo 1. Error tipo 2, cuando no detectamos una diferencia real, es un falso negativo. Es decir, rechazamos un buen medicamento, por ejemplo, pensando que no sirve cuando en realidad sí ayuda o sí sirve, ¿no? Preguntas frecuentes, preguntas clásicas. ¿Qué error es más grave? ¿Cómo se relaciona? Eh, en el primer cuestionamiento de qué error es más grave, si el error tipo 1 o el error tipo 2, ambos, en verdad va a depender mucho, mucho del contexto. Por ejemplo, en medicina el error tipo 1 puede ser más grave. Por ejemplo, aprobar un fármaco ineficaz o dañino, perdón. En justicia, un error tipo 2 suele ser más grave. Es la clásica cuando dejas libre a un culpable, ¿no? Entonces va a depender mucho, mucho del contexto. ¿Cómo se relacionan? El error tipo 1 y el error tipo 2 están inversamente relacionados. Ejemplo, en medicina. Error tipo 1. Aprobar un fármaco que no sirve. Muy riesgoso. Se prefiere un alfa pequeño. Error tipo 2. Rechazar un fármaco que sí sirve. Se pierde una oportunidad, pero es menos peligroso que probar algo malo. Entonces, eh, esas son las preguntas, digamos, frecuentes. Y bueno, acá se ha tratado de responder a algunas de ellas. Hablemos sobre la significancia. ¿Qué es el nivel de significancia? Es el riesgo máximo de equivocarnos que aceptamos al hacer una prueba de hipótesis. En la práctica, lo más común es usar un alfa de 0.05%, y esto creo que lo respondo porque claro, siempre surgen las preguntas, pero ¿por qué no pongo un alfa de 0. O un alfa más chiquito, ¿no? Creo que en la parte final... Ah, acá está, de hecho. No me va a acordar. Lo más común es usar un alfa de 0.05 o 5%, la clásica, que también puede ser 0.025. Significa, acepto que en 5 de cada 100 veces podría rechazar la hipótesis nula por error, aunque en realidad fuese cierto. Eso es lo que significa, digamos, en la práctica, o para entenderlo eh, más simple. Es como fijar un límite de tolerancia al error antes de tomar una decisión. Ejemplo, si pruebo un nuevo medicamento con una significancia de 0.055%, quiere decir que aceptas hasta 5% de probabilidad de un falso positivo, ¿no? Ya lo habíamos hablado que es un falso positivo. Ahora sí, preguntas frecuentes. ¿Por qué casi siempre se usa un 0.05? Porque en todas las literaturas siempre ponen 0.05. Porque es un estándar histórico realmente, no es que haya un sustento científico matemático o que haya habido en el pasado un congreso y se pusieron de acuerdo y pusieron 0.05 para todas las literaturas. En verdad como dice acá, es un estándar histórico. No es una regla sagrada, no es una regla que se haya escrito en piedras. Puede ajustarse, por ejemplo, se puede usar también el 0.01 como indica en la lámina, si quieres ser más estricto, ¿no? O 0.10, ser un poquito más holgado, si aceptas más riesgo.
no puedo usar un nivel de significancia cero. Hoy, si solo quiero aceptarme que me equivoco 0 veces. Entonces, nunca rechazarías una hipótesis nula, en este caso, ¿no? Sin importar la evidencia. En la práctica sería como decir, solo acepto resultados si estoy 100% seguro. Eso llevaría a que nunca detectes efectos reales. Estarías condenándote a cometer siempre errores tipo 2. Sigamos. Hablemos sobre los supuestos. Pruebas paramétricas. Las pruebas de hipótesis no son una magia, efectivamente. Hay condiciones, hay situaciones que se deben cumplir para que estos resultados realmente sean válidos. ¿Ya? Ignorar estos supuestos me puede llevar a una mala conclusión y, por ende, a una mala toma de decisiones. Supuestos sobre la distribución de los datos. Normalidad. ¿Qué es la normalidad? ¿No? Básicamente, la distribución de billetitos deben ser similares a la campana de curva de normalidad. Deben ser homoscedásticos, es decir, que los grupos comparados deben tener varianzas similares, deben venir de poblaciones que tienen distorsiones en varianzas o varianzas similares, ¿no? Distorsiones o variabilidades similares. ¿Qué tipo de prueba puedo usar para probar que mis datos son normales? Bueno, puedo usar Shapiro-Wilks. Hay unos gráficos de los famosos cookie cutter. Para ver homoscedasticidad puedo usar test F o test del evento, ¿no? No. Algunas pruebas que me afecta mi hipótesis de normalidad, mi test, mi Z-test y mi T-test también, ANOVA, mi regresión lineal. En homoscedasticidad, mi test de independencia, o la ANOVA. Estas son las pruebas que son afectadas cuando no se cumple normalidad y o homoscedasticidad. Razón. Estos métodos usan propiedades matemáticas de distribución normal. Claro, todo este desarrollo de prueba de hipótesis, como indica aquí, se desarrolla bajo la hipótesis de que todos los datos, tienen una distribución normal, ¿no? Es por eso que es importante que esto suceda o que se cumpla el tema de normalidad. Y en el caso de homoscedasticidad, ¿por qué es importante o cuál es la razón por la que debe cumplirse? Es porque permite comparar manzanas con manzanas, básicamente, ¿no? Supuesto sobre el muestreo. ¿Qué exige? Por ejemplo, ¿qué se exige y qué pasa si no se cumple? Por ejemplo, mi muestra debe ser aleatoria, aleatoriedad en la muestra. Los datos deben ser recolectados de forma aleatoria, ¿no? Por ejemplo, hacer un muestreo aleatorio simple, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si no se cumple? Van a haber sesgos ocultos que van a validar eventualmente mis resultados. Por ejemplo, encuestas solo en redes sociales subrepresentan a adultos mayores. Independencia de las observaciones. Un dato no debe estar influido por otro. No debe estar influido por otro. ¿Qué pasa si no se cumple? Mis pruebas como el T-Student dan falsos positivos, ¿no? Por ejemplo, medir la misma persona repetidamente sin controlar el tiempo. Y finalmente, ¿qué exige, o la última exigencia, que el tamaño muestral sea adecuado? Que al menos se acepte un mínimo del tamaño muestra. El tamaño muestral adecuado debe calcularse en base al tamaño del efecto relevante, ¿no? ¿Qué pasa si esto no se cumple? Las distribuciones no se aproximan al esperado, ¿no? Entonces, los resultados también, ¿no? Normalmente pueden ser invalidados si el mínimo de tamaño de muestra no se cumple, ¿no? Y, bueno, creo que en la última parte hablo un poquito más de eso, ¿no? Porque, ¿qué pasa si mi tamaño mínimo no se cumple, pero aún así... Y claro, no se cumple no porque el negocio me está restringiendo algo, sino porque simplemente no me da para tanto, o no tengo demasiado N, ¿no? Lo que se suele hacer ahí es jugar con el tiempo, ¿no? Que el experimento se repita no un mes, sino 2, 3, o lo suficiente como para que se tenga el N mínimo. Ok, aquí hay una pregunta. Entonces, ¿no se puede realizar pruebas de hipótesis en series de tiempo por la correlación de los datos? No, de hecho, sí se puede. Sí se puede.
Solo que, claro, ahí debes ya tener, o en todo caso también se podría utilizar, y eso lo vamos a ver, creo que en las próximas láminas, pruebas no paramétricas. Ya, un segundo camino podría ser usar pruebas no paramétricas, o aún así tratar de jugar un poco con el dato. También va a depender mucho de lo que quieres probar, ¿no? Y claro, lo dice Sergio, de Sergio del Carpio, porque claro, cuando haces una serie de tiempo, juegas con variables autorregresivas. No, ahora, también hay, Carlos, que me confirman si el material se va a compartir o no. Ahí, Sí, así Sebastián es, se va a Carlos, compartir el material. ya, perfecto. Solo para cerrar la idea, y también, Sergio, va a depender mucho de la métrica que quieras probar. ¿Ya? Promedio, este, mm, razón, proporción, etcétera. Volviendo, pruebas paramétricas. Ah, bueno, básicamente las pruebas paramétricas va a depender mucho, y esto es lo que mencionaba, de la métrica que utilice, ¿no? Puede ser, puedo poner a prueba mi promedio, puedo hacer o quiero probar una diferencia de promedios, proporciones, diferencias de proporciones, varianza o igualdad de varianza. Entonces, para cada parámetro que yo quiera probar, dependiendo si los tipos de datos son quanti o en algunos casos quali, voy a tener una prueba de hipótesis asociada, ¿no? Para las medias, el t-student o el z. Para la diferencia y para la proporción, de hecho, también similar. Para el caso de varianzas, chi cuadrado, y para igualdad de varianzas o comparar varianzas, una f de Fisher. Según mi institución, ¿qué pasa cuando mis datos no son normales o no cumplen alguna este, de mis condiciones, ¿no? Para utilizar pruebas paramétricas? Entonces, existe otro caminito para usar pruebas no paramétricas. Cuando mi distribución o falla alguna de mis restricciones de normalidad, entonces puedo usar la alternativa de usar pruebas no paramétricas. En el caso de comparar, por ejemplo, quiero comparar mi promedio, no quiero saber si es mayor o menor que tal o cual valor, puedo usar puedo usar el test no paramétrico de Wilcoxon, ¿no? Que más o menos va a ser un símil del t-test o el z-test, cuando quiero comparar por ejemplo, promedios. Puedo usar Mawini o Wilcoxon Rank también. Entonces, estas son las salidas para cuando mis datos no cumplan alguna de las condiciones o supuestos de normalidad, ¿no? Para comparar dos grupos, comparar más de dos grupos, relación entre variables cuantitativas, asociación entre variables. Entonces, aquí están asociados sus pruebas alternativas no paramétricas. Algunas notitas: las pruebas no paramétricas requieren normalidad, homogeneidad de varianzas y la variable intervalo de razón. Las no paramétricas se usan cuando esas condiciones no se cumplen o los datos son ordinales. Para una muestra Wilcoxon, que compara la mediana, que es de acá, ¿no? Que es el que reemplazaría a mi prueba de promedios de t-student o z-test. Cuando hay más de dos grupos, se utilizan, no, lo que habíamos visto por acá, ¿no? Se utilizan pruebas globales como la ANOVA o Lucas-Wallis. Aquí perdón, antes de que se me olvide. Este es un flujo que, digamos, resume un poco lo que ya venía comentándoles, ¿no? ¿Qué pasa si tengo una muestra, ¿no? Y sobre ella quiero hacer algunas hipótesis sobre mi promedio, sobre mi proporción o sobre lo que sea. No, primero tengo que probar que mis datos sean normales. ¿Cómo lo hago? Usando Shapiro-Wilks o mis gráficos de Ggplot, ¿no? Si cumplen, tengo que ver si la varianza es conocida. Si es conocida, uso rápido mi z-test, no hay problema. Si no es conocida, puedo usar mi prueba de t-student. Ahora, ¿qué pasa si no son normales? Utilizo Wilcoxon, ¿no? Que es una prueba no paramétrica. Y con eso ya concluyo, ¿no? De rechazar o no rechazar. Lo mismo para dos muestras. Ambas muestras son normales, uso Shapiro-Wilks. ¿Qué pasa si sí? Si son normales, uso o trato de ver si son homoscedásticas, la T de Leven o F-test, ¿no? Si no, uso mi Manwini
Y finalmente concluye en el caso de que no sean normales y en el caso de que sean normales, si son varianzas similares, entonces uso el clásico t-student, si no, uso mi t-test Welch, ¿no? Entonces, estas son, digamos, un flujo que resumen todo lo que les acabo de comentar anteriormente, y lo mismo se cumple para la proporción. Ya, errores comunes. Antes de eso, Lee tiene alguna consulta. Debemos dominar el método de cálculo manual para entender. Ahí, Lee. Ah, pero ¿esta es una consulta o es? Ah, sobre muestras menores a 30 o mayores a 30. Ajá. Ah, sobre muestras menores a 30 o mayores a 30, se ha superado a las tablas y con las herramientas SPSS u otros ya no tienen limitaciones. Ah, ok, ok, ok. Claro, pucha, el tema de usar tablas, ya eso ya lo vi en la universidad, pero hace tiempo. Y como indica, ya hay herramientas que ya te facilitan la vida, ¿no? ¿Verdad? Este, ya no es necesario usar las tablitas, sino puedes usar Python o R o otra plataforma como SPS, en la que te sientas más familiarizado, para ya detectar rápidamente algunas pruebas. Claramente, Lee, debes saber en qué situación estás, ¿no? Como mostrar en el resumen, ¿no? Este resumen para ver si, de hecho acá está, no, acá. Si se cumplen mis condiciones de normalidad, si se cumplen mis condiciones, eh, de homoelasticidad, si mi n es mayor o menor que 30, como dice Lee claramente. Entonces, dependiendo de eso, voy a hacer una u otra prueba, ¿no? O sea, cuando tengo datos chiquitos, voy a usar el t-student, ¿no? Porque para el z debo tener al menos un n, que en la literatura dice que tiene que ser al menos de 30. Sergio, ¿ANOVA es lo mismo que pre-feature? No, de hecho, la ANOVA te da más, sí vas a poder tener en tu cuadro de ANOVA el FA Feature, también vas a poder tenerlo, pero no solo eso, ¿no? Sino vas a tener también otras pruebas, o también incluso el valor de P para ver significancia. También vas a tener, si estás haciendo una regresión, otros indicadores como el R cuadrado. Entonces, digamos que la nova es un poquito más amplio, no solamente se limite, y sí, claramente también aparece el F de para ver la prueba de varianza, pero usar la nova es muy power porque te da diferentes indicadores, ¿no? Te da T-Student, te da el F feature. Respecto a ello, ¿qué software recomendarías para comenzar a hacer prueba de hipótesis en mis datos? Estoy limitado con Scikit-Learn. O sea, yo diría que Scikit-Learn para hacer prueba de hipótesis está bien. O sea, a ver, yo soy un R lover, aunque realmente ahora en mi trabajo uso más Python. Yo comencé, en verdad, yo comencé viendo tema de prueba de hipótesis usando SPSS, perdón, no me acuerdo. Luego ya comencé a usar R porque me parecía más robusto. Y bueno, ahora en Python, de hecho no solamente es aquí, ¿no? Sino hay otras librerías. Pero sí, o sea, ahí Sergio, en verdad, si me preguntas a mí, yo te diría R, porque para mí es más chévere el lenguaje. Usar Scikit-Learn es también lo que uso usualmente, casi casi en mi día a día. Pero claro, en Python también no solamente tienes Scikit-Learn, tienes una gran variedad de librerías, pero creo que con eso, con Scikit-Learn ya está es suficiente. Estamos en errores comunes, ¿no? O ya pasamos. No, sí, estamos acá. Eh,
algunos errores comunes que suelen suceder. La clásica y la que todos en algún momento hemos caído, al menos cuando estamos en nuestra etapa académica, es, y por claro, en nuestra etapa académica, ¿no? Porque ya en el ámbito ya laboral, no te puede suceder, ¿no? Ignorar la normalidad, ¿no? ¿Qué pasa si ignoro la normalidad? ¿Qué pasa si ignoro, si no aplico ningún test de normalidad y digo, mira, esto deben ser normales, ¿ah? Tengo la pinta, yo creo que sí, vamos a comentar, creo que son normales. Y hago mi pruebita chévere de ANOVA, lo que decía Lee, o T-Student. Por ejemplo, si haces ANOVA, ya va a estar incluido el T-Student y el FF, ¿no? ¿No? Y miro mi significancia y todo. Y digo, mira, creo que sí, 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 rechazo mi, mi hipótesis, mi hipótesis alterna, qué sé yo. Y claro, ya, lo que sucede es que esos datos que estás sometiendo a prueba o hipótesis y esos resultados que vas a obtener no van a ser válidos, ¿no? Entonces, las decisiones que tomes a partir de ignorar la prueba de normalidad te puede jugar en contra, ¿no? La solución claramente es usar Shapiro-Wilks o gráficos para ver la distribución, ¿no? de mis datos. Usar pruebas de hipótesis no paramétricas. ¿Qué pasa si uso Shapiro-Wilks o algunas otras pruebas para ver si mis datos son normales y veo que no son normales? ¿No? Que se rechaza mi hipótesis nueva. Entonces, tengo el camino de usar no paramétrico, ¿no? Olvidar la homoelasticidad. No, nuevamente, no quiero, me olvido de ver la homoelasticidad, aplico alguna prueba, ¿no? Las consecuencias es que voy a tener falsos positivos o falsos negativos. Solución, hacer el test de Leven para ver homoelasticidad, usar correcciones con pruebas no paramétricas. ¿No? Este es un claro ejemplo de heteroelasticidad y homoelasticidad. En homoelasticidad lo que acá dice es que no debe tener ningún patrón, ¿no? En cambio, en heteroelasticidad tú te das cuenta que no provienen de poblaciones con varianzas similares cuando ves este tipo de situaciones, ¿no? Un patrón. Cuando ves un patrón de esta naturaleza, entonces no, queda, hay algo raro. No son homoelásticos. Confundir significancia estadística con relevancia práctica, ¿no? Que es lo que suele pasar mucho. Antes de eso acá, ¿se puede explicar acerca de los datos de intervalos de razón? No tengo algunos ejemplos sobre eso. Datos de proporciones. Por ejemplo, se sabe el cálculo de R de Spearman de manera manual y también obtenerlo usando una herramienta de CPS Dominitas. Ya, en el uso en verdad, ahí del uso de herramientas, haciendo paréntesis, en verdad es indiferente. A ver, les comentaba que yo era un R-Lover, me siento más cómodo usando R. Pero claro, esto no quiere decir que si voy a utilizar Python u otra herramienta, Minitab, que también hace tiempo lo usaba, no esté mal usarlo, ¿no? O sea, en verdad, la herramienta finalmente es un apoyo. El que está detrás haciendo toda esta magia, toda esta operación, finalmente es uno, ¿no? Bueno, nuevamente, ¿no? La herramienta solo va a ser un apoyo, te va a facilitar la vida. Si sabes qué criterios utilizar, o ya sabes, como comentaba por ahí, o tienes al costadito tu manual que te indica qué flujo y qué tipo de prueba utilizar. Entonces, la herramienta finalmente va a ser un apoyo, en verdad. Tú eres el que va a tener todo el control de la situación, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué ventajas tengo usando R o usando Python? En verdad es muy, muy amplia las respuestas que te podría dar, ¿no? La ventaja es que como yo lo veo es porque, bueno, es que R más, al menos para mí, R un poquito más simple. Python, en Python siempre tengo que tengo que jugar con estos objetos, ¿no? Punto algo, punto no sé qué. Y claro, no es que sea complicado, ¿eh? Pero a veces por ahí puede ser un poquito más complicado o más larga el código.
Ya, pero en verdad es indiferente ahí, Lee. Inclusive utilizando Minitab o SPSS, si conoces o tienes todo el conocimiento, en verdad la herramienta, nuevamente, no va a ser va a ser un apoyo, no va a decidir el, no va a tomar la decisión por ti, finalmente la herramienta. Tú vas a tomar la decisión. La herramienta solo va a ser un apoyo. Ya. Volviendo, volviendo al tema de errores comunes en la interpretación. Confundir la significancia estadística con relevancia práctica. ¿Qué pasa, chicos? Que, por ejemplo, ustedes, no siguiendo todo este flujito de Shapiro Wix, del event, ¿no? Y utilizan su estadístico, ya sea para, o hace su prueba, ya sea paramétrica y no paramétrica. Y dicen, hoy sí, he encontrado que este, hay un efecto, que efectivamente se evidencia un efecto, y claro, al decir que hay efecto, ya seguramente tu cabecita te conlleva a decir, entonces es un efecto relevante, ¿no? Es importante, va a marcar este, em, el antes y el después. Entonces, no necesariamente significancia estadística significa relevancia, es decir, el hecho de que encuentres que hay efecto no quiere decir que ese efecto es importante como para desarrollar algo. ¿Ya? O en otras palabras, puede haber efecto, pero ese efecto es tan chiquito, no es aleatorio, sí, debe ser por algo que, por ejemplo, el nuevo medicamento esté más power, pero el efecto es tan mínimo que en verdad es indiferente. Puede incluso ser más costoso, ¿no? Desplegarlo. Malinterpretar el valor de P, ¿no? Creer que el valor de P es la probabilidad de que H0 sea cierto. ¿Verdad? O bueno, solución. Usar intervalos de confianza para complementar. Esto de usar intervalos de confianza es un poquito como para complementar, ¿no? Los resultados. Porque claro, usar el, el p-valor para decir si aceptar o no, si rechazar o no, mi hipótesis, es muy puntual, ¿no? Si es menor a 0.05, entonces mi H0 no es cierta. No, rechazo mi H0. Entonces, para por ahí estar doblemente seguro, puedo complementar esta situación utilizando intervalos de confianza. Algunas recomendaciones. Verificar los supuestos, ya lo hemos hablado en repetidas ocasiones. Shapiro-Wilks, algunos gráficos, homoscedasticidad clásica. Elegir la prueba correcta, paramétrica o no paramétrica, dependiendo de cómo estén distribuidos mis datos. Reporta resultados claramente, incluye los estadísticos de prueba, el tamaño del efecto, entre otros. Claro, el tamaño del efecto como para ver si qué tan relevante es, ¿no? Evitar errores comunes. No confundir no rechazar H0 con aceptar H0. ¿Ya? O sea, en la práctica ustedes podrían decir que, oh, pero es lo mismo. Decir no rechazar H0 que aceptar. Usualmente se utiliza, o es mejor utilizar no rechazar, o rechazar H0. ¿No? Porque finalmente tu hipótesis no es la que está es la que vas a poner a testear. Entonces, o la rechazo o no la rechazo. Contextualiza tus hallazgos. ¿Qué significan los resultados en términos prácticos? Clásico. Claro, tú puedes decir, ay, mira, puedes ir con el negocio y decirle, mira, tengo mi, mi estadístico, mi valor de P que es menor que 0.05, entonces sí hay efecto. El negocio te dice, ¿qué es P? ¿Qué es efecto? Entonces tienes que ir con todo el contexto, ¿no? ¿Qué tipo de hipótesis estás rechazando? ¿Qué implica? ¿Qué efectos estás encontrando? Y bueno, eso es, chicos. Y si me da el tiempo, te voy a robar un minuto de su vida. Vamos a ver si lo tengo por acá. A ver, a ver, a ver. Esto es como para ya cerrar el webinar. A ver, un segundito. ¿Cómo se llama esto?
Ya se ve. Ahí está. Ya, bueno, esto es una, digamos, una práctica para resumir un poquito lo que hemos hecho y que no todo esté en láminas, en DBT. Ya, por ejemplo, acá puedo jugar qué pasa si mi n es suficientemente grande, entre paréntesis, mayor que 30. Si es menor que 30, si utilizo un nivel de significancia de 0.05 o me revelo contra el mundo y le pongo 0.03, ¿no? Si mis datos no se distribuyen normales, ¿qué pasa si no se distribuyen normales? ¿No? Que sea una exponencial. Entonces, ¿qué tipo ¿a qué tipo de situación me va a conllevar? Vamos a ejecutar este análisis, ¿no? Si hago, nuevamente, acá debo, la clásica es validar mi normalidad. Ya habíamos visto que no eran normales, ¿no? Entonces, aquí aplico mi test de Shapiro-Wilks y mi test de homoselasticidad. ¿Ya? En mi test de homoselasticidad, las varianzas son desiguales. ¿Ya? Mi grupo 1 es no normal, pero mi grupo 2 es normal. Pero, o sea, no cumple que ambas muestras son normales. No hay varianzas similares. Entonces, para mi hipótesis, por ejemplo, ¿qué es esto? Hipótesis de... Acá no hay una... Ok. No hay pensé que había un caso. Entonces puedo hacer... Con esto ya desarrollado, entonces sé que no tienen distribuciones normales, o bueno, al menos uno de ellos no tiene distribución normal, porque estoy comparando dos muestras. Y en la prueba de homoselasticidad, porque estoy copiando mi manual, que aprendí en el webinar de aplicar Shapiro-Wilks para normalidad y probar homoselasticidad. Acá estoy usando el test del event. Entonces, no son iguales, provienen de varianzas diferentes. Entonces, la prueba que estoy utilizando por ahí es una paramétrica, perdón, no paramétrica, ¿no? Mi prueba no paramétrica, ¿no? Para la prueba de Wilcoxon, ¿no? Y la decisión es rechazar H0, bueno, rechazar H0. Hay evidencia de diferencia significativa entre las medias. Y acá tengo su p-value. Entonces, el hecho de que no cumplan su puesto de normalidad y de homosexualidad no me va a restringir a no utilizar alguna prueba. Voy a utilizar una prueba, sí, efectivamente, pero va a ser una prueba no paramétrica, ¿no? Y sobre esto ya yo puedo tomar una decisión, ¿no? Acá hay una explicación. Bueno, esta es la instrucción nomás, ¿no? Y así yo puedo ir jugando, ¿no? ¿Qué pasa si mi n es más grande? Si mi prueba es de 0. Si mi significancia es de 0.05, ¿qué pasa si son datos normales? Ejecuto mi análisis. Y claro, acá ya estoy diciendo que son normales, ¿no? Entonces, por eso mi normalidad en ambos grupos, si es porque estoy comparando dos muestras, sería normal, provienen de varianzas iguales, entonces aquí voy a utilizar mi t-student. De hecho, también puede haber usado mi z. Y acá no, nuevamente puedo usar mis pruebas. Acá, por cierto, estoy utilizando claramente R. Pero también puedo usar Python, ¿no? Alguna librería especializada que uso para ello, ¿no? Y acá puedo tener ya mi grafiquito, pero ya claro, visualmente hay diferencia, pero también ya he visto que hay evidencias estadísticas suficientes, ¿no? Para probar y rechazar la hipótesis que me esté planteando, ¿no? Entonces, es eso, chicos. Este ejercicio, voy a ver si le paso para que jueguen con ese Chainee. Y eso es, chicos, eso es lo que tenía para mostrarles hoy. Muchísimas gracias por su atención, por sus preguntas, y eso es todo conmigo. Nos vemos en una próxima.